Hola, ¿cómo están ustedes? Me da mucho gusto recibirlos una vez más aquí, ahora para nuestra sesión número ya 15, correspondiente al teorema de Pitágoras. Vamos a leer una vez más entonces el objetivo para este tema. En pantalla lo podemos observar. Nos dice lo siguiente: para el caso de un triángulo rectángulo, mostrar cómo se determina un lado faltante empleando el teorema de Pitágoras y relacionarlo con situaciones reales. El teorema de Pitágoras es de uso práctico y en realidad tiene más de 2000 años. Es decir, ya había culturas que lo conocían, aunque no tenía el nombre de teorema de Pitágoras, pero ha sido una herramienta muy útil en el desarrollo de la humanidad. Vamos a comenzar entonces con triángulos rectángulos. En pantalla podemos observar la figura de un triángulo rectángulo y nos dice que son aquellos que tienen uno de sus ángulos igual a 90 grados, así como lo pueden estar observando. El lado mayor de un triángulo rectángulo le vamos a denominar hipotenusa, mientras que a los otros dos, a cada uno le vamos a llamar simplemente cateto. Entonces, todo triángulo rectángulo debe de tener una hipotenusa y dos catetos. Resolución de triángulos rectángulos. ¿A qué nos vamos a referir con la resolución de triángulos rectángulos? Bien, como lo dice aquí el texto, dice, se denomina resolución de triángulos rectángulos a la aplicación del teorema de Pitágoras para conocer, dados dos lados de dicho triángulo, el tercero de los lados de este triángulo. Es decir, vamos a utilizar una cierta convención. Esto no es una regla. Simple y sencillamente para efectos de esta sesión vamos a determinar que el lado mayor que corresponde a la hipotenusa lo vamos a nombrar como C minúscula, ustedes lo pueden estar viendo en pantalla, mientras que los catetos van a ser la letra A y la letra B, de manera entonces que cada vez que resolvamos algún problema sabríamos fácilmente que C corresponde justamente a la hipotenusa y que ya sea A o sea B corresponde a uno de los catetos conocidos. Vamos a entrar entonces, o vamos a ver qué nos dice realmente el teorema de Pitágoras. Antes de continuar, un teorema es una proposición verdadera, es una verdad que es susceptible de ser demostrada. Eso es lo que corresponde a la definición de teorema. Y el teorema de Pitágoras, lógicamente, al tratarse de una verdad, es susceptible, entonces, a su demostración. Nos dice lo siguiente: la hipotenusa al cuadrado, nosotros si elevamos el valor de la hipotenusa a la segunda potencia, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, como vemos aquí abajo en la fórmula. Nos dice que entonces, si elevamos el cateto A al cuadrado y lo sumamos con el cuadrado del cateto B, nos daría entonces el valor de la hipotenusa también elevada al cuadrado. Eso es lo que corresponde al teorema de Pitágoras. Es muy sencillo, pero en realidad el teorema de Pitágoras ha representado, en ello se basa casi buena parte del pensamiento matemático del ser humano. Bien, entonces en estas dos líneas se resume, vaya, el teorema de Pitágoras. Y vamos a utilizarlo entonces para acostumbrarnos a resolver problemas también a través del al razonamiento. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí nos dice directamente calcular la hipotenusa de los siguientes triángulos rectángulos. Es decir, en cada uno de los ejercicios nos van a estar proporcionando el valor de cada uno de los catetos, de A y de B. En el primero de ellos nos dicen qué pasaría si A vale 3 centímetros y B vale 4 centímetros. Bien, primero que nada, vamos a dibujar un triángulo rectángulo en el que uno de sus lados vale 3 centímetros y el otro vale 4 centímetros, pero no es cualquier lado, es decir, si nos han dicho que son los catetos, deberían de ser los lados más cortos. Y lo que vamos a encontrar entonces es el valor de la hipotenusa, a la cual ya dijimos que le vamos a estar denominando como C minúscula. Ahora vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Nos estaban diciendo, o nos establece que
La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De manera entonces que lo único que nosotros tendríamos que hacer es sustituir los valores conocidos. La hipotenusa no la conocemos, entonces la dejamos todavía con el valor de c elevado al cuadrado. Ahora vamos a tomar ya sea este como a y este como b, porque además así nos lo habían establecido. 3 centímetros al cuadrado, 3 centímetros elevado al cuadrado, más el valor de b, que es 4 centímetros. Lo vamos a colocar 4 centímetros al cuadrado, y entonces vamos a comenzar a resolver. Es decir, si c cuadrada es la suma de estos dos, vamos a realizarlo. 3 centímetros al cuadrado nos daría 9 centímetros cuadrados, más 4 centímetros al cuadrado nos lleva al valor de 16 centímetros cuadrados. Al realizar la suma, puesto que los centímetros cuadrados son semejantes, podríamos decir entonces que 9 centímetros cuadrados más 16 centímetros cuadrados nos da un total de 25 centímetros cuadrados. Pero nosotros no queremos conocer la hipotenusa al cuadrado, queremos conocer el valor únicamente de la hipotenusa. De manera entonces que, como ya habíamos comentado en sesiones pasadas, vamos a hacer un despeje, es decir, volvemos a repetir, lo contrario de sumar es restar, lo contrario de multiplicar es dividir, y la inversa entonces de elevar a una potencia es sacar la raíz, en este caso si es una potencia cuadrada, una raíz cuadrada. Así que vamos a calcular entonces el valor de c de esta manera. Nosotros estaríamos estableciendo que este cuadrado pasa del otro lado del signo igual a manera de raíz. Así la raíz cuadrada de 25 centímetros cuadrados quedaría únicamente como la raíz cuadrada de 25, que es 5, y centímetros cuadrados al sacar su raíz cuadrada, entonces quedan centímetros, con lo que nosotros podríamos estar seguros así de que este valor es 5. De esta forma hemos encontrado la primera de las hipotenusas que nos solicitan aquí en los ejemplos. Vamos a realizar otro ejemplo nada más para que se vaya uno familiarizando mucho más con este tema. Nos piden ahora la hipotenusa de un triángulo que uno de sus lados valiera 9 y el otro pues valiera 12. Bien, vamos a necesitar borrar aquí este valor, este otro valor y este. Así vamos entonces a sustituir. Nos dicen que A vale 9 centímetros y que C vale 12 centímetros. No sé, B. Ahora vamos a realizarlo de igual manera. Vamos a colocar aquí C cuadrada igual que el valor al cuadrado de A. 9 centímetros ahora al cuadrado, más el valor de B cuadrada, 12 centímetros al cuadrado. 9 al cuadrado nos da 81 centímetros cuadrados, hay que ponerle las unidades, más 12 centímetros elevado al cuadrado nos da 144 centímetros cuadrados. De manera entonces que vamos a hacer la suma. La suma de estas cantidades nos debe de dar 225 centímetros cuadrados. Al despejar el valor de C, que es sacando la raíz cuadrada de esta cantidad, de 225 centímetros cuadrados, notaríamos entonces que el resultado es 15 centímetros, es decir, este valor es igual a 15 centímetros. ¿Qué habría que notar aquí? Bueno, comparándolo con el ejercicio anterior, nos podemos dar cuenta fácilmente de lo siguiente. 9 centímetros es 3 veces el valor del ejercicio anterior para el mismo cateto, que era igual a 3. En el caso de este cateto B, ahora es 12 unidades.
En el ejercicio previo era de 4. Es decir, este es 3 veces el mismo cateto, este es 3 veces el mismo cateto, lógicamente este tendría que ser 3 veces la hipotenusa. Entonces, aquí efectuando el teorema de Pitágoras, efectivamente lo podríamos entonces comprobar. Tenemos otros ejemplos aquí, por ejemplo, cuando A vale 15 y B vale 8. Bueno, ¿por qué la variación? Por esto. Ahora resulta que uno de los lados vale 15 centímetros, por ejemplo, este vale 15 centímetros, y este vale 8 centímetros. A este le vamos a llamar B, y a este le vamos a llamar A. A y B no tienen propiamente una posición, es decir, si yo hubiera denominado al revés este como A y este como B, no pasa nada, mientras que a la hipotenusa no la puedo cambiar. La hipotenusa siempre va a ser el lado mayor en un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo también se representa con esto. Esto que ven aquí me hace saber que ese ángulo vale 90 grados. Ahora, vamos a calcular nuevamente mediante el teorema de Pitágoras el valor de la hipotenusa. Ya sabemos entonces que la hipotenusa al cuadrado debe ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En realidad esta es una fórmula que de alguna manera y de la práctica que tendríamos que desarrollar, la vamos a ir memorizando poco a poco, hasta que más bien sea un razonamiento. Entonces yo la voy a ir poniendo aquí de todas maneras, una y otra vez en reiteradas ocasiones. Vamos a colocar entonces c cuadrada, es el valor que yo quiero conocer, sería a cuadrada, 8 centímetros al cuadrado, más 15 centímetros también al cuadrado, que es el valor correspondiente a cuadrada. Lo había dicho al revés, este es b cuadrada más a cuadrada, es lo mismo que a cuadrada más b cuadrada. Ahí no pasa nada. Entonces, vamos a elevar al cuadrado 64 centímetros cuadrados más 225 centímetros al cuadrado. Al hacer la suma, obtenemos 64 más 225 nos da 289 centímetros cuadrados. Aquí habría que pensar, ¿no? Es decir, si yo no sé fácilmente la raíz cuadrada de este número, de todas maneras no se va a quedar sin resolver, es decir, podríamos todavía recurrir una vez más a la descomposición por factores primos. Vamos a ver, porque lo que queremos resolver es esto. Este 2 pasa hacia acá de manera de raíz cuadrada, así que nos quedan 289 centímetros cuadrados. Veamos, el 289 no tiene mitad, no tiene tercera, entonces habría que pensar un poco más allá, que si tendrá el 280, tendríamos que pensar un número que multiplicado por sí mismo nos diera o se acercara lo suficiente al 289. Este número en realidad va más allá del 14, debe de ser mucho más grande que 15 y que 8. Bien, no tiene ninguna de esas. No tiene ni mitad, ni tercera, no tiene quinta. No tiene quinta. Así que entonces vamos a tener que hacer algunas pruebas. Es decir, esta es la manera en la que nosotros podemos resolver este problema, si se nos presenta, sin el uso de la calculadora. Vamos a pensar entonces en una cantidad. A ver, el 1, después bajamos el 8, nos da el 18 por una 8 por una 8, para 8, 0, y bajamos el 9. Vamos a ver. Vamos a repetir esto. Aquí vamos a plantear la idea de que debe de ser arriba de 15. Vamos a pensar en el 17. 28 entre 17 cabe una vez. 1 por 17 para 28 son 11. Bajaríamos entonces el número 9.
Vamos a pensarlo aquí. Entonces nos toca más o menos como de a 7. 7 por 7 son 49. Para 49 nos da 0. Pero llevamos 4. 7 por 1 es 7. Para 11 también es 0. Entonces aquí simplemente vale 17 centímetros. Ya no fue necesario la descomposición de factores primos. ¿Por qué? Porque 17 ya era un número primo. Así es que al momento de descomponerlo lo tendríamos que haber encontrado igualmente hasta el valor de 17. Bien. El último de los ejemplos nos dice que A vale 24 y B vale 20. Vamos a colocarlo entonces. B vale 20, A vale 24. Vamos a ponerlo aquí, 24 y 20. Vamos a quitar esto entonces. Ya sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice entonces que la hipotenusa al cuadrado debe de ser la suma de los cuadrados de los catetos. 20 centímetros también al cuadrado. Vamos a pensarlo entonces. C cuadrada es igual que 24 elevado al cuadrado. Puede ser que yo no sepa cuánto es 24 al cuadrado. Entonces no importa, lo puedo hacer de manera sencilla, sin importar aquí que podamos hacer alguna operación simple. 4 por 4 es 16, llevamos una. 2 por 4 es 8 y una 96. Ahora 2 por 24 son 48. Así que nos queda 6, 7 y 5. Entonces 576 más 20 al cuadrado sí es muy sencillo de elevar. Simple y sencillamente hacemos 2 por 2, 4. Y agregamos los dos ceros correspondientes a cada uno de los 20 que se han multiplicado. De todas maneras, aquí ya sabemos que las unidades son centímetros cuadrados. Podemos hacer entonces la suma, que nos daría 976, claro que son centímetros cuadrados, y entonces proceder nuevamente a su descomposición en factores primos, porque determinar el valor real de esto puede no ser tan sencillo, es decir, C es igual a la raíz cuadrada de 976 centímetros cuadrados. Vamos a ver entonces, serían 976, habría que sacar entonces 976, habría que sacar una mitad. La mitad de 900 son 450 y la de 76 son 38. 450 y 38 son 488. Entonces sí tiene una mitad. Aquí podríamos volver a sacar entonces la mitad. La mitad de esto serían 244. Nuevamente mitad, que son 122. Otra mitad, que serían 61. Y 6. Veamos. 400, 900, 250, 430, ¿sí? El 61 parece ser que es primo. Vamos a ver. La mitad de 488 serían 244, 122, 61. Algo no está saliendo. Vamos a ver. Vamos a resolverlo entonces de esta manera. 976 lo vamos a dividir entre 28. ¿Por qué 28? Debe de ser mayor que 24 y que 20. Entonces vamos a aproximarlo a un valor posible. El 28 cabe hasta 3 veces en el 97. 3 por 8 son 24, para 27 son 3 y llevamos 2. 2 por 3, 6. Y 2 que llevamos, 7, 23. Aquí no nos alcanza, hay que bajar el 6 entonces.
Veamos. No, no lo podemos obtener. Entonces sí, esta cantidad no nos va a quedar más remedio que simplificarla nuevamente. 976, que tiene una mitad. Habíamos quedado que eran 488. 488 tenía otra mitad, que era entonces 244. Mitad, que eran 122, y mitad, que eran 61. Al parecer el 61 ya es un número primo. Así que esta raíz se convertiría en 2 a la cuarta por 61. 2 a la cuarta sí tiene raíz cuadrada, que sería 2 al cuadrado, lo cual quedaría fuera del signo de radical, quedándonos aquí únicamente el 61. 2 al cuadrado nos da 4, así que esta raíz debe de ser 4 veces la raíz de 61. Como pueden ver, no fue necesario utilizar la calculadora, simple y sencillamente es cuestión de hacer algunos cálculos y hacer algunos intentos, ya sea de una o de otra manera. Podría haber sido aquí, sabemos que es más grande, más bien que 24, pero no sabemos cuánto. Parece ser que la raíz de 61 debe de ser un poco más grande que el 7. 7 por 7 es 49, pero ya 8 por 8 es 64. Entonces está entre 7 y 8. Al multiplicarlo por 4, quiere decir que 4 por 7 es 28 y 4 por 8 es 32. La hipotenusa debe de estar alrededor del número 28 y del 32. En este caso, simple y sencillamente, bueno, no nos resultó un valor exacto. Así que esta sería una de las alternativas, puesto que no vamos a ocupar la calculadora. Bien. Ahora en estos otros 4 ejercicios nos proponen esto. Nos dice calcular el cateto que falta en cada triángulo rectángulo. Vamos a ver. Ahora resulta que sí conocemos la hipotenusa. Entonces es una simple variante de este tipo de problemas. En estos primeros 4 vimos cómo calcular directamente usando el teorema de Pitágoras a la hipotenusa. Ahora vamos a ver cómo se calcula entonces alguno de los catetos cuando este falta. Nos piden aquí que calculemos cuando un triángulo, sabemos que su hipotenusa vale 10 unidades, que en este caso también serían centímetros, pueden ser pulgadas, metros, pies o cualquier otra medida de longitud, y su cateto A vale 8 unidades. Vamos a proponer entonces que este sea el de 8 unidades, que también serían centímetros. Muchas veces preguntamos, ¿por qué este? ¿Por qué no aquí? No, pues si queremos también lo podemos poner aquí. El teorema de Pitágoras al final de cuentas nos va a decir únicamente el valor numérico del otro cateto. Entonces es indistinto, prácticamente es indistinto donde pongamos al primero de ellos. Ahora, esta es nuestra incógnita, esta es la cantidad que nosotros desconocemos. Vamos a repetir aquí una vez más el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y vamos a sustituir. Ahora sí conozco aquí a C. Voy a sustituir 10 centímetros elevado al cuadrado. Debe ser igual que el primer cateto, que en este caso sí lo conozco, es 8 centímetros también al cuadrado, más el segundo cateto al cuadrado. Esa es nuestra nueva incógnita. De manera entonces que voy a proceder a hacer las operaciones. 10 centímetros al cuadrado nos dan 100 centímetros cuadrados. Esto es igual a 64 centímetros cuadrados, que resulta de elevar al cuadrado estos 8 centímetros, más el valor de b cuadrada, que es nuestra variable. Ahora, es así de sencillo. Esta cantidad se ha convertido prácticamente en una ecuación. Es de segundo grado, pero es incompleta. Entonces,
esta cantidad que está positiva puedo pasarla al otro lado de la igualdad como negativa. De manera entonces que al tener 100 centímetros cuadrados, ahora voy a tenerlo restando 64 centímetros cuadrados y eso va a ser igual al valor de b cuadrada. Hacemos la operación, y nos quedan 36 centímetros cuadrados igual a b cuadrada. Pero como nosotros no queremos conocer a b cuadrada, sino a b, procedemos entonces a despejarla. Ya sabemos, cuando tengamos este exponente, pasamos del otro lado como una raíz. 36 centímetros cuadrados es igual que b. Al extraer raíz cuadrada del lado izquierdo, nos queda únicamente que b vale 6 centímetros. Con esto hemos determinado entonces el valor de uno de los catetos. En pocas palabras, se utiliza la misma fórmula y lo único que se hace es despejar la variable que nos haga falta. El teorema de Pitágoras tiene de alguna manera ya despejada a la hipotenusa. En el caso de que conozcamos la hipotenusa y nos haga falta uno de los catetos, sustituimos nuevamente y lo único que tenemos que hacer es despejar. Vamos a proceder entonces, vamos a hacer otro de los ejemplos que tenemos aquí. El que sigue nos dice que b vale 5, mientras que la hipotenusa vale 13 unidades. Si la hipotenusa vale ahora 13 unidades y b vale 5 unidades, vamos a colocarlo 5 centímetros. Entonces, ¿cómo se va a resolver este triángulo rectángulo? Vamos a quitar entonces todo esto y vamos a utilizar el teorema de Pitágoras una vez más. Aquí nos va a quedar de esta forma. 13 unidades, 13 al cuadrado sería igual entonces a 5 al cuadrado, perdón, a cuadrada, que es la que no conozco, más 5 elevado al cuadrado. Ahorita sí ya le quité las unidades porque ya nos ha quedado claro lo que vamos a obtener. Bien, nada más para hacer un poco más práctico, le quitamos aquí estas unidades. Veamos entonces. De aquí voy a despejar a cuadrada. 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Esto nos da tanto como a cuadrada. ¿Cuánto será 13 al cuadrado? Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que tengo una diferencia de cuadrados. Recordarán ustedes, cuando vimos la factorización, de a cuadrada menos b cuadrada nos daba simplemente una multiplicación de binomios conjugados. Como no sé cuánto vale 13, pero identifico claramente una diferencia de cuadrados, pues voy a utilizar esto. Es decir, cuando tenía una diferencia de cuadrados, era lo mismo que hiciera esto. Es lo que voy a hacer. A ver, entonces sería la raíz cuadrada de esta cantidad, 13, y la raíz cuadrada del 5 al cuadrado es 5. 13 más 5 y 13 menos 5 igual a cuadrada. Esto va a simplificar mucho más los cálculos. 13 más 5 es 18. Y 13 menos 5 son 8, igual a cuadrada. Ya no tuve que elevar al cuadrado el 13. Voy a obtener aquí directamente el valor de 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Simple y sencillamente multiplicando 18 por 8. Entonces son 64 más 80, 144. Igual que a cuadrada. Finalmente, a cuadrada sería la raíz cuadrada de 144. Por lo tanto, a vale 12 unidades, que en este caso son centímetros. Entonces vale 12 centímetros. Esta es una alternativa para no tener que elevar al cuadrado en un problema de este tipo. Es decir, cuando yo me encuentre aquí una diferencia de cuadrados, puedo recordar lo que ya habíamos visto anteriormente en el álgebra y relacionarlo. Entonces aquí ya quedaría mucho más sencillo. Es más fácil multiplicar únicamente 18 por 8 que elevar primero al cuadrado y luego restarle
a esa cantidad el 25. Bien, vamos a pasar entonces ahora a algunos problemas de aplicación. Es decir, ¿para qué nos va a servir el teorema de Pitágoras? Nos va a servir para resolver problemas simples pero muy útiles. Vamos a quitar esto de aquí. En la pantalla podemos ver algunos de los problemas propuestos. Nos dicen aquí, calcular la altura de un triángulo equilátero de 14 centímetros de lado. Bueno, vamos a pensar entonces en que el triángulo equilátero puede ser de esta manera y que su base, cada uno de sus lados vale 14 centímetros. Eso quiere decir que si yo quiero calcular la altura sería esta distancia. Es la distancia de un vértice a su lado opuesto en forma perpendicular. Perpendicular quiere decir a 90 grados. Yo quiero calcular esta altura y lo único que sé es que es un triángulo equilátero y que cada lado vale 14 unidades. Si es un triángulo equilátero, quiere decir entonces que esta distancia, y por simetría, vale 7 centímetros. Ahora sí voy a poder calcular entonces la altura. Este lado también vale 14 centímetros. Y aquí tenemos un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa vale 14 centímetros, uno de los catetos vale 7 y es precisamente el otro cateto el que nos hace falta. De manera entonces que, de acuerdo una vez más al teorema de Pitágoras, vamos a resolver este problema. Ya quedó planteado. La hipotenusa al cuadrado, 14 al cuadrado, es igual a uno de los lados, ¿cuál? El que sea. Este, por ejemplo, a 7 al cuadrado más el lado que me falta también al cuadrado. Este lado que me falta vale h, pero también debería de estar elevado al cuadrado. Ahora sí, puedo proceder. Este 7 lo voy a pasar restando. 14 al cuadrado menos 7 al cuadrado sería igual entonces que h cuadrada. Voy a aplicar una vez más entonces la factorización, porque aquí va a ser más sencillo. Voy a decir, raíz cuadrada de 14 al cuadrado simplemente es 14. Y la raíz cuadrada de 7 al cuadrado es 7. Entonces lo voy a poner sumando y restando. De esa manera me voy a evitar elevar al cuadrado cantidades muy grandes. Ya 14 no es tan grande, pero sirve para el ejemplo. 14 más 7 nos da 21 y 14 menos 7 nos da simplemente 7. 7 por 21. 147 igual a h cuadrada. 7 por 1 es 7 y 7 por 2, 14. Ahora sí, este 2, ya sabemos que pasa para acá, a manera de raíz, y este sería el valor de la altura. Todavía podríamos tratar de simplificar, puesto que 147 es divisible entre 3. De manera entonces que si yo hago 147 entre 3, me va a dar a 49. Y 49 solamente es divisible entre 7 y 7 es primo. Entonces, si yo quiero simplificar la raíz cuadrada de 147, me va a quedar de esta manera. En lugar de poner el 147, voy a poner 3 por 7 al cuadrado. 3 por 7 al cuadrado. Recordando lo que ya hemos venido, algunos de los temas que ya hemos venido viendo nosotros, diríamos, entonces aquí puedo separar, porque las raíces se pueden separar cuando en su interior existen productos. Aquí están multiplicándose. La raíz cuadrada de 7 al cuadrado, recordarán ustedes que es simplemente 7. Al multiplicarse por la raíz cuadrada de 3, ha quedado un poco más simplificada. Esto es la altura y esto también es la altura. Entonces yo lo puedo dejar así y es la altura. Es más apropiado dejarlo de esta manera, puesto que es su expresión mínima. Bien, de esta manera hemos logrado
calcular la altura de un triángulo equilátero cuando nada más conocíamos uno de sus lados. Nos piden, por ejemplo, aquí calcular la diagonal de un cuadrado de 9 centímetros de lado. La diagonal. Vamos a quitar esto entonces y vamos a calcular la diagonal de un cuadrado de 9 centímetros de lado. Nosotros tendríamos entonces un cuadrado de 9 centímetros de cada lado. Esto mide 9 centímetros y queremos calcular su diagonal. Es decir, este lado mide 9, este también mide 9 centímetros. Aquí podemos advertir que se trata de un triángulo rectángulo. Y entonces vamos a medir la diagonal. La diagonal en este caso es la hipotenusa de este cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es entonces la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa en este caso es d cuadrada sería igual entonces a la suma de los cuadrados de los catetos, que para el caso valen ambos 9 centímetros. Es decir, d cuadrada es igual a 81 más 81, esto es cuadrado, centímetros cuadrados. Entonces, la diagonal al cuadrado debe valer 162 centímetros cuadrados. Ese 162 va a quedar de esta manera, porque queremos conocer la diagonal, no la diagonal al cuadrado, entonces la pasamos hacia el lado derecho a manera de raíz. Vamos a simplificar el 162 que tiene mitad, sabemos que es 81, y el 81 lo podríamos colocar de esta manera. La raíz cuadrada de 162 entonces es 2 por 81. Vamos a utilizar entonces aquí también un poco la intuición para no tener que descomponer todo. Sabríamos que 81 tiene como raíz cuadrada el 9. Esto significa que al separar las dos raíces, puesto que se están multiplicando estas cantidades, el 2 y el 81 tiene el valor de 9. 9 por la raíz cuadrada de 2. Eso es lo que valdría entonces esta diagonal. De esta forma es como se puede resolver. Vamos a ver. Aquí hay otro problema. El número 4 es un poco más práctico. Se refiere a una escalera de 65 decímetros de longitud, es decir, 6.5 metros de largo, la cual está apoyada sobre una pared. El pie de la escalera está a 25 decímetros de la pared. Primero, vamos a plantearlo a través de un dibujo que nos ayude a entender de qué se trata el problema. A ver, la escalera está dispuesta de esta manera. Aquí está la escalera, este es el piso y esto es la pared. La escalera sabemos que mide 6.5 metros de longitud y que está distante, es el extremo inferior el que puede estar distante, a 25 decímetros de la pared. Bueno, lo podemos manejar en metros o lo podríamos manejar en decímetros. Vamos a manejarlo en metros. Entonces, 25 decímetros serían 2.5 metros. Bien. Nuevamente aquí se ha formado un triángulo rectángulo. La pregunta es, ¿cuál es la altura? El inciso A nos dice, ¿a qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared? Nos piden entonces que digamos cuánto vale esta altura. Se forma un triángulo rectángulo en el cual no conocemos uno de los catetos. De acuerdo al teorema de Pitágoras, serían 6.5 metros al cuadrado, nos debería de dar igual que la suma de los cuadrados de los catetos, la altura al cuadrado, más 2.5 metros elevados también al cuadrado. Bueno,
Como es el caso de uno de los catetos, voy a pasar este hacia allá, restando. Entonces nos va a quedar 6.5 al cuadrado menos 2.5 al cuadrado, sabemos que son metros, es igual a h al cuadrado. Sumándose y restándose sus raíces cuadradas, la raíz cuadrada de 6.5 al cuadrado menos la de 2.5 al cuadrado. Y ahora su suma, 6.5 más 2.5. Esto debe de ser igual que este valor de la altura, en este caso h significa altura, al cuadrado. 6.5 menos 2.5 nos dan simplemente 4 unidades. 6.5 y 2.5 nos dan 9 unidades, igual que h cuadrada, de manera entonces que la multiplicación nos da 36 unidades. Estos eran metros, metros, metros. Es decir, aquí nos dan metros cuadrados y nos da una longitud elevada al cuadrado. Despejando, h será entonces la raíz cuadrada de esos 36 metros cuadrados, lo cual nos dice que son exactamente 6 metros. Para que ocurra esto, es decir, para que una escalera de 6.5 metros esté a 2.5 metros de distancia en su extremo inferior de la pared, es necesario que esta altura sea igual a 6 metros. El inciso B nos dice a qué distancia de la pared habrá que colocar el pie de esta misma escalera para que la parte superior se apoye en la pared a una altura de 5.2 metros. Bueno, es otra variante de este mismo problema. Lo vamos a resolver así. Ahora nos piden que la parte superior esté exactamente a 52 decímetros o 5.2 metros. Quiere decir que ahora la escalera está de esta manera, esto mide 5.2 metros, la escalera sigue midiendo 6.5 metros y nos piden esta distancia. Bueno, volvemos a aplicar el teorema de Pitágoras y entonces encontramos que 6.5 al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a los cuadrados de los catetos, a 5.2 al cuadrado, más la distancia horizontal que estamos buscando, elevada también al cuadrado. Y podemos volver a actuar de la misma manera. 6.5 al cuadrado menos 5.2 al cuadrado es igual a esa distancia horizontal, también elevada al cuadrado. Factorizamos 6.5 más 5.2 por 6.5 menos 5.2. Esto es igual a la distancia elevada al cuadrado. En la suma vemos que esto nos debe de dar 11.7, que son metros, y en la resta simplemente nos da 1.3 metros. Esto es igual a la distancia al cuadrado. Esa distancia horizontal entonces sería la raíz cuadrada de 11.7 por 1.3 metros. Probablemente aquí pues sí fuera necesario utilizar entonces una calculadora simple y sencillamente para darle el valor correspondiente. ¿A qué me refiero? El teorema de Pitágoras, como cualquier otra cuestión en matemáticas, puede o no ser exacto. En este caso es muy probable que no sea un valor exacto y sin embargo vamos a estar bien. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar la confianza necesaria para saber que nuestros resultados son correctos primero. Si algo no sale de manera exacta, no quiere decir que estamos equivocados, simple y sencillamente es porque la naturaleza del problema pues no nos lleva a un valor cerrado. En fin, vamos a utilizar entonces la calculadora siempre y cuando sea necesario y con el objetivo de estudiar. Recuerden no hacer un abuso del empleo precisamente de este aparato, porque no nos van a permitir emplearlo durante nuestro examen. Bien, aquí hay algunos otros ejemplos que sería bueno que pudieran ustedes desarrollar. Una cadena atada a lo alto de un poste. De hecho, este problema es milenario.
Los antiguos chinos fueron los que lo plantearon y en uno de sus antiguos libros también, ahí está plasmado. Y el número 6, en las fiestas de un pueblo cuelgan una estrella de 1 metro de diámetro en medio de una cuerda de 34 metros, que está atada a los extremos de 2 postes de 12 metros separados, 30 metros entre sí. Es una piñata. ¿A qué altura del suelo quedaría la estrella? Bien, el dibujo queda como lo están ustedes viendo en la pantalla. Entonces, la pregunta es, esa estrella, esa piñata, ¿a qué distancia queda del suelo? Es decir, hay que descontar a los 12 metros que ustedes tienen ahí todavía el metro que tiene de altura esta estrella. Eso se quedaría entonces pendiente. Vamos a hablar ahora de los rompecabezas pitagóricos. Nos dice aquí esto. El teorema de Pitágoras es el teorema con más demostraciones que existe y van desde las más simples basadas en su geometría hasta aquellas realizadas a través de herramientas matemáticas de mayor jerarquía. Hay muchísimas formas de demostrar el teorema de Pitágoras. Dice aquí, a continuación se proponen ejercicios relacionados con la demostración del teorema sin el rigor matemático, es decir, aquí no hay que saber mucha matemática simplemente para poder demostrar el teorema. Más bien a manera de juegos que harán reflexionar sobre dicho teorema. Vamos a ver a qué se refieren. En esta pantalla podemos observar algo que puede parecer, o más bien que debe ser bastante interesante. Miren, se trata de esto. Nos piden esto, tomar una hoja cuadriculada como la del dibujo, en el extremo izquierdo de su pantalla. Recortarla por las líneas gruesas y con los trozos resultantes reconstruir el rectángulo ahora de la otra figura, de la que está a su derecha. Nos dice qué superficie tiene este rectángulo y cómo es posible. Bien, si ustedes cuentan las unidades que hay en el primero de estos rectángulos, nos vamos a dar cuenta que tenemos verticalmente 8 cuadrados. Horizontalmente tendríamos también 8 cuadrados. Por lo tanto, tenemos una superficie de 64 cuadrados. ¿Por qué lo digo así? Porque no sabemos si son centímetros o si son metros, lo que sea. Esto lo pueden, ¿cómo se dice? Reproducir ustedes en papel y hacer el experimento completo. Ahora vamos a ver, una vez que han armado estas 4 piezas de otra manera, es decir, en la figura, pero en la segunda parte, en la que está a su derecha, vamos a ver entonces que verticalmente nos quedan, o sea, esta misma área está dispuesta ahora de otra manera. Y si contamos el número de unidades cuadradas que se tienen, pues vamos a encontrar un resultado distinto, es decir, verticalmente tenemos 5 unidades cuadradas, mientras que horizontalmente tenemos 3, 6, 9 y 4, 13. 5 por 13 nos dan 65. La pregunta es, ¿qué superficie tiene este rectángulo? Ya lo dijimos. En el primer caso tiene 64 unidades cuadradas, en el segundo tiene 65. La pregunta es, ¿cómo es posible? Bueno, este es uno de los rompecabezas pitagóricos que recomiendo yo mucho que lo puedan hacer y a través del teorema de Pitágoras tratar de darnos cuenta por qué sucede. Esta es una de las aplicaciones más simples del teorema de Pitágoras. Existen otros rompecabezas como el que están ahora ustedes viendo aquí en la pantalla, en donde nos dice recorta los cuadrados pequeños y con los trozos restantes intenta cubrir completamente el cuadrado grande. Esta es la demostración más clásica y más sencilla del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos ha establecido que en un triángulo rectángulo los cuadrados de los catetos son iguales al cuadrado de la hipotenusa. En otras palabras, si nosotros tenemos aquí un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa nos llevaría precisamente, bueno, hay que dibujarlo un poco mejor, nos llevaría justamente a pensar que podemos colocar aquí un cuadrado, aquí otro cuadrado, correspondiente a los cuadrados de los catetos, y si esto es b cuadrada y esto es a cuadrada, esto es c cuadrada. Estas dos áreas de alguna manera tendrían que caber aquí.
Y eso es lo que nos está proponiendo este rompecabezas. Por último, los comentarios finales. Creo que vale la pena hacerlos. Nos dice, el teorema de Pitágoras es tal vez la relación matemática más importante, más conocida, más admirada, más aludida, más popular, que más nombres y que más pruebas ha recibido. Existen más de 1000 demostraciones para el teorema de Pitágoras. Todo ello hace justicia a su relevante valor práctico, teórico y didáctico. Al ser la fuente de todas las relaciones métricas que aparecen en la geometría elemental, el teorema de Pitágoras es el más útil y más espléndido. Bueno, el teorema de Pitágoras entonces, a manera de resumen, nos va a servir para la resolución de triángulos rectángulos, para situaciones que los involucren donde podamos identificar que existe alguno de ellos y los elementos suficientes para la aplicación de este teorema. Y bueno, como pudimos ver, hay dos casos. Uno en donde conocemos los dos catetos y nos resta conocer la hipotenusa, o cuando hay que despejar, es decir, cuando existe cuando conocemos uno de los catetos y la hipotenusa y hay que encontrar el otro de los lados. Bien, espero que todo esto haya sido de su agrado. Para mí es un gusto estar siempre con ustedes. Ya saben, hay que estar practicando constantemente y les deseo mucha suerte. Nos vemos en la próxima y gracias. Hasta luego.